Una adecuada oxigenación tisular requiere de suficiente disponibilidad de oxígeno de O2, capaz de mantener los procesos metabólicos y por ende del funcionamiento celular. Es conocido que la de O2 depende fundamentalmente de dos variables. A. Gasto cardíaco, que a su vez depende de la precarga, postcarga, frecuencia cardíaca y del efecto inotrópico cardíaco, y B. Del contenido arterial de oxígeno CaO2, que depende fundamentalmente de la presión arterial de oxígeno, de la saturación de oxígeno y del coeficiente de solubilidad de oxígeno. Estas dos variables deben ser optimizadas en el tratamiento integral del pie diabético. En situación de isquemia, el dolor que se origina a nivel de los miembros inferiores durante el ejercicio, se encuentra en relación con el aporte de oxígeno y con la exigencia de este a nivel muscular. Cuando la demanda supera la oferta, el dolor se hace presente. Cuando el paciente disminuye la intensidad del ejercicio, también disminuye la exigencia y por ende el dolor. El dolor que se presenta en reposo, representa una situación crítica de disponibilidad de oxígeno y la célula entra en una situación de disoxia. En el esquema presentado por Schmidt-Piguerre y Tomnesen se plantea un modelo experimental interesante. En condiciones fisiológicas, el consumo de oxígeno VO2 es independiente de la disponibilidad de O2, hasta cierto límite, donde la célula obtiene el oxígeno fundamentalmente por extracción. Cuando existe una situación de isquemia-hipoxia en donde la disponibilidad de oxígeno disminuye y supera el punto crítico de DO2, el consumo de oxígeno disminuye y se hace totalmente dependiente de la disponibilidad. De esta manera, la célula, de acuerdo al DO2 y a su capacidad de extracción del oxígeno, puede mantener un VO2 adecuado con un metabolismo de ATP conservado y una fosforilación oxidativa optimizada. Si estos parámetros se encuentran en condiciones ideales, se dice que las células se encuentran en situación de normoxia. Si la DO2 disminuye, sin alcanzar un nivel crítico, tanto el VO2 como la producción de ATP se pueden mantener en cantidades satisfactorias. En esta situación, la fosforilación oxidativa se mantiene a expensas de optimizar el proceso de reducción en la cadena de citocromos. En estas circunstancias se dice que la célula se encuentra en una situación de adaptación a la hipoxia. Si esta condición se acentúa y disminuye el DO2 al punto crítico o por debajo de este, el VO2 disminuye y asimismo la producción de ATP, y la célula entra en una situación de disoxia con acumulación de calcio, activación de proteasas, quinasas y fosfolipasas, las cuales desencadenan la destrucción de las células. En el paciente diabético con arteriopatía obstructiva se puede encontrar en cualquiera de estas tres situaciones. En situación de normoxia, donde la obstrucción no repercute sobre la oxigenación tisular y el paciente se encontrará asintomático. En situación de adaptación de hipoxia, donde el paciente se mantendrá asintomático siempre y cuando la relación de O2/VO2 se mantenga. Al originarse un aumento del VO2 y exigir una mayor DO2, como ocurre durante el ejercicio, el individuo presentará dolor, claudicación intermitente. En esta circunstancia, cualquier microtraumatismo, infección, etc., puede iniciar toda una cascada que finaliza con un verdadero pie diabético. En situación de disoxia con funcionalismo celular conservado, el individuo presentará dolor en reposo, situación crítica. En situación de disoxia con alteración del funcionalismo celular, se presentará dolor en reposo más muerte celular, necrosis tisular. En condiciones fisiológicas, el ATP es desdoblado en ATP, energía esta que es utilizada para llevar a cabo los diferentes procesos metabólicos necesarios para mantener en una forma adecuada el funcionamiento celular. Para que este proceso se lleve a cabo se requiere de una muy buena disponibilidad de oxígeno. En situación de hipoxia, el ATP, en vez de constituir una fuente energética excelente, es desdoblado a ATP mayor que AMP mayor que inosina mayor que hipoxantina mayor que xantina mayor que ácido úrico. Se ha establecido a nivel intestinal, corazón, cerebro, musculatura estriada, entre otros órganos, que los fenómenos de isquemia-reperfusión conllevan a la formación de radicales libres capaces de originar alteraciones de los componentes bioquímicos celulares, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Fundamentalmente, siendo los componentes lipídicos de la membrana celular y organelas las estructuras de choque inicialmente afectadas. Peroxidación lipídica. La peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados no solo originan alteraciones de la membrana celular, sino que alteran la permeabilidad de la misma, originando lisis celular. En condiciones fisiológicas se producen radicales libres mediante el fenómeno de isquemia-reperfusión. En condiciones normales existen mecanismos endógenos barredores de estos radicales, siendo los más importantes: A.
superóxido dismutasa, B. Catalasas, C. Reductasa del glutatión. Estos barredores endógenos son lo suficientemente eficaces para evitar los daños que originarían la liberación de estos metabolitos tóxicos, constituyendo los antioxidantes enzimáticos endógenos. Los antioxidantes no enzimáticos exógenos. Para efectos prácticos es conveniente dividirlos en A. Antioxidantes de la fase lipídica y B. Antioxidantes de la fase acuosa, incluyéndose dentro de los primeros el alfa-tocoferol y los betacarotenos. Ambos son barredores directos de radicales libres, por lo tanto protegen a la membrana celular de la peroxidación lipídica. Vitamina C, cisteína, ceruloplasmina, transferrina, albúmina, son todos componentes de la fase acuosa, que al parecer son capaces de actuar como barredores primarios de radicales libres. Otros antioxidantes exógenos disponibles son allopurinol, oxipurinol, manitol, albúmina, N-acetilcisteína, tabaco, etc. La isquemia intestinal seguida de reperfusión representa el mecanismo más importante por el cual se generan metabolitos tóxicos del oxígeno que producen lesión celular. Granger y Cole han estudiado intensamente este mecanismo de modelo de reperfusión post-isquemia en el intestino y musculatura estriada en gatos. En este modelo, la administración de superóxido dismutasa cerca del final del periodo de la isquemia y antes de la reperfusión previene el incremento de la permeabilidad capilar visto después de una hora de isquemia parcial. En este sentido, la isquemia resulta en acumulación de metabolitos de las purinas, a partir del metabolismo de LAT, tales como xantina, hipoxantina. Además, los fenómenos isquémicos median la conversión de xantina deshidrogenasa a xantina oxidasa. El oxígeno, un aceptor obligado de la xantina oxidasa, es reintroducido en exceso al sistema celular durante la reperfusión, originando un aumento explosivo de superóxido, que a su vez actúa como un encendedor de la cascada formadora de radicales libres que al final resultaría en lesión celular. La xantina oxidasa ha sido localizada mediante técnica de inmunohistoquímica a nivel del endotelio de la microvasculatura de un número de órganos incluyendo corazón, endotelio pulmonar, musculatura estriada. La terapia antioxidante exógena se orienta, bien sea a bloquear la formación de estos metabolitos tóxicos, como a potenciar la acción de los barredores endógenos.